de rodilla por un Zoom un poco difícil. La idea de esta clase es compartir algunas ideas técnicas acerca de realizar un reemplazo de rodilla y elaborar algunos conceptos para que podamos aprender un poco sobre todo esto. A ver, ok. No me deja pasar a la siguiente. Ahí abajo, Doc, tiene para pasar. Tiene que pasarlo usted con la flecha. Ahí. Ahí es. Ok, bueno, voy a minimizar esto. Definimos como artrosis la degeneración, destrucción y deformación del cartílago articular. Esta diapo ya la han visto en mis presentaciones. El 65% idiopática y el resto adquirida, generada por desejes, lesiones, enfermedades, etc. Ahora, si un paciente tiene artrosis, la única, ¿me la podés silenciar a todos? La única forma de manifestarse el paciente que tiene nos va a ver por dolor. Un paciente con artrosis sin dolor, no vamos a hablar de estos temas. Y si viene con dolor, podemos tratarlos en forma no quirúrgica, haciéndolo bajar de peso, dándole fisioterapia apropiada. Ahí lo vi al doctor, al licenciado Nardón, que se prendió en la clase, así que sea bueno para él, antiinflamatorios no esteroideos, viscosuplementación que hablaremos en la clase de cartílago, y si no, ya vamos a una cirugía, y hoy nos toca, dentro de las 3 posibilidades, en la artroplastía total de rodilla. Recordarles las indicaciones y contraindicaciones de una prótesis de rodilla, y fundamentarme más en las contraindicaciones. Muchas veces, cuando nosotros estamos frente a artrosis de rodillas groseras que no tienen aparato extensor, queremos crearnos más de lo que somos y no sabemos que va a dar un resultado bastante insatisfactorio. Por lo tanto, cuando no tenemos aparato extensor, no querramos darle a la paciente una expectativa de una prótesis satisfactoria. Por lo tanto, recordarle, si no hay aparato extensor o hacer una sepsis o un recurvatum grosero, no ir a una prótesis de rodilla. ¿Qué van a depender nuestros resultados? Porque el paciente se sienta y nos dice, tengo un vecino que le fue mal, tengo un tío que le fue mal, tengo una amiga que le fue bien, pero nosotros debemos saber y explicarle a nuestro paciente que depende, es multifactorial, y cuáles son los factores para que nosotros dejemos una rodilla artrósica dolorosa en una rodilla protésica indolora. Va a depender del paciente, de las expectativas que tenga, ¿no? Es la primera vez que un paciente viene y me pide una prótesis para jugar al fútbol. Sabemos que las prótesis no son para darles actividades de impacto. También que el paciente colabore, si tiene depresión o no, esos son factores que dependen del paciente muy importante, y nuestra charla prequirúrgica debe aclarar esos temas. El segundo factor es si sabemos operarlo o no, si tenemos una técnica y si nuestra técnica va a ser adecuada. El tercero, el instrumental quirúrgico que vamos a tener, no es lo mismo cortar con una sierra de Gigli que una sierra neumática oscilante. El otro es la prótesis que vamos a elegir, si es una prótesis evolucionada técnicamente o una prótesis antigua. Y por último, del kinesiólogo que nos ayude con ese paciente para poder devolverle el mayor rango de movilidad y desinflamar a la rodilla. Así nuestro objetivo va a ser eliminar o disminuir el dolor, mejorar o mantener el balance articular que teníamos antes, estabilizar la articulación y establecer una fijación estable para que nuestra prótesis sea duradera. Si vamos a colocar una prótesis de rodilla, tenemos que tener el concepto de alineamiento. Nosotros en nuestra rodilla normal tenemos un alineamiento dinámico, y en este alineamiento dinámico se sabe que cuando nosotros caminamos, realizamos una transferencia de nuestra carga que va al 70% del compartimento medial. Eso es lo que nosotros traemos de fábrica, esa es nuestra rodilla, y la mayoría de las rodillas
de los pacientes, a no ser que tengan un valgo severo. Por lo tanto, si tenemos una rodilla que distribuye el 70% de las cargas en compartimiento medial, ¿vamos a replicar lo mismo? No. En este caso no queremos replicar la anatomía normal, sino nos tenemos que basar en el alineamiento estático. Y para eso debemos conocer el eje mecánico que tiene de descarga, que va por el centro de la cadera, el centro de la rodilla y el centro del tobillo, y cuál es el eje transversal del fémur distal y de la tibia proximal. Con estos dos ejes nos va a dar un ángulo fémuro-tibial, que es donde nosotros queremos que nos quede nuestra prótesis para descargar simétricamente la carga de peso. Como conclusión, entonces, no vamos a poner una prótesis de rodilla en el lugar que estaba la rodilla previa, sino en el lugar donde va una prótesis de rodilla. Hay muchos tipos de prótesis de rodillas, sacando las unicompartimentales. Están las que sustituyen el ligamento cruzado posterior y las que no. Aquellas que se fijan con cemento y las que no se fijan con cemento. Las estándar, las semicontrañidas o las contrañidas con bisagras rotatorias. Y para colocar las prótesis hay muchas técnicas, pero en este caso la clase para ustedes chicos va a ser acerca de la técnica de la brecha, que es como colocamos el 100% de nuestras prótesis, y vamos a utilizar prótesis que sustituyan el ligamento cruzado posterior. Las que no lo sustituyen no se usan actualmente en la mayoría de los países de América, se usan más en Europa, igual que las prótesis cementadas. Y las no cementadas en América no existen en el mercado. No quiere decir que no se pueda colocar, sino que no existe en el mercado una prótesis no cementada. Como conclusión, la idea que yo les quiero transmitir es la técnica de la brecha para colocar prótesis que sustituyen el ligamento cruzado posterior. En estos 20 y pico de años he puesto muchísimas prótesis diferentes, yendo de la IMECO Nacional, que es la primera que ven a la izquierda arriba, que era una prótesis que venía en 3 medidas, que servía tanto para la derecha como la izquierda, que tenía un tornillito que agarraba el polietileno, y había otras que no eran modulares, sino ya venían con el polietileno incluido. O la evolución de la misma prótesis a la derecha, una prótesis anatómica, pasando por la Vanguard, la Medial Pivot, la prótesis de Johnson & Johnson, la Next Gen, la Scorpion de Stryker, que evolucionó la Triathlon que estamos poniendo ahora, o esta prótesis china, que es una prótesis bastante noble, bien copiada de una prótesis Scorpion. Y el caballito de batalla mío, no quiere decir el de los otros, que es la Genesis 2, que ya ha evolucionado a otro tipo de prótesis, pero en Argentina seguimos poniendo esto. Estos son distintos tipos de configuración protésica. Mi sugerencia hacia ustedes es que si se van a dedicar a esto, agarren un modelo y se experimenten bien en él, así conocen bien el instrumental quirúrgico. Para colocar una prótesis de rodilla tenemos que hacer un abordaje y debemos conocer todos los abordajes, no uno, pero de entre todos yo les elegí estos 5 abordajes que creo que son los más utilizados. El anteromedial es el abordaje estándar, lo usamos en el 95-98% de nuestros casos. Es el abordaje que ven utilizar habitualmente, con una incisión longitudinal para pateral medial, 5 centímetros proximal al polo superior de la rótula y bajamos hasta el TAR. Al tendón del cuádriceps lo incidimos en la unión del tercio medial con el tercio medio, bajamos y podemos bordear a la rótula para patelar medial o la podemos incidir como yo le incido por encima para afectar menos el aparato del tensor. Y por último vamos a invertir la rótula y como en la imagen de la derecha tengo, podemos exponer toda la rodilla. El abordaje anterolateral de Kocher es un abordaje que a mí me gusta bastante y lo hemos utilizado en rodillas que tienen luxaciones de patela, en los cuales nosotros no queremos desperiostizar ni sacarle la irrigación a la parte medial de la rótula. Y yo digo que es un buen abordaje para cuando tenemos valgos severos o compromiso patelar con luxaciones.
El subvasto lo hemos hecho una sola vez, no sé si se recuerdan, pero es un abordaje bastante más incómodo, pero tiene su ventaja de que no afecta en nada el aparato extensor, ya que se repliega el vasto medial. Y acordarnos que cuando hay rigidez severa o revisiones podemos extender nuestro abordaje hacia proximal con gestos en el cuádriceps o a distal desprendiendo el TT. Pero eso creo que son la mayoría de los abordajes con los cuales usted puede abordar cualquier reemplazo de rodilla. Cuando nosotros vamos a hacer una rodilla, una prótesis de rodilla, vamos a hacer dos tipos de gestos. La parte ligamentaria y la parte ósea. Así se los dividí en la clase. En la parte ligamentaria es importante que ustedes se lleven un concepto de lo que es técnica de la brecha, que se fundamenta en liberación ligamentaria. Por eso hablamos que con esta técnica la prótesis de rodilla pasa a ser una cirugía de partes blandas. La idea de esta técnica es obtener dos rectángulos idénticos, tanto en extensión como en flexión de 90 grados. Y con esta técnica nosotros nos vamos a garantizar que la prótesis nos quede bastante bien, estable y duradera. Tiene ventajas como que se corta la tibia en la zona más resistente, un método simple, podemos abordar rodillas con deformación severa, pero acordarse de las desventajas. La interlínea articular va a depender del corte femoral distal. Por lo tanto, si nosotros nos excedemos, esa interlínea puede subir y afectar nuestra flexión o nuestra inestabilidad protésica. Y también que esta técnica está hecha para 90 grados de flexión, por lo tanto, cuando superan los 90 grados de flexión en aquellas prótesis que tenemos que liberar bastante, puede quedar cierta laxitud de 90 a 130 grados. Ahora, ¿cómo, qué y dónde libero? Primeramente, antes de liberar las partes blandas, hay que resecar los osteofitos. ¿Y por qué hay que resecarlos? Porque si no sacamos los osteofitos, los ligamentos no tienen la longitud que deben tenerlo porque están atriccionados por esos osteofitos. Por lo tanto, apenas hacemos el abordaje, nuestro segundo paso va a ser el de liberar los osteofitos. La segunda parte es cómo liberarlos, y se puede hacer una liberación completa de su inserción, o se puede hacer lo que dicen los yankees, el pie crusting, que es liberándolo gradualmente con una aguja intramuscular y mientras tanto le vamos dando tracción para que ese ligamento se vaya estirando. Ahora, ¿qué ligamentos vamos a liberar? Todos hablan de que el varo es una enfermedad de la tibia y el valgo una enfermedad del fémur. Pero no quiere decir que no se pueda liberar también el valgo en la tibia. Pero para hacerle claro y que ustedes tengan un concepto, si vamos a liberar en el varo, estas son las estructuras que nosotros tenemos que liberar generalmente de la tibia. El ligamento colateral medial superficial y profundo, el oblicuo posterior y la pata de ganso. Y en el valgo, la bandereta iliotibial, el ligamento colateral lateral, el tendón popliteo y la cápsula. Es importante que se acuerden que si nosotros liberamos las estructuras anteriores, vamos a mejorar nuestro gap en flexión. Mientras que el gap en extensión se mejora si liberamos las estructuras posteriores. ¿Qué vamos a hacer con los cortes óseos? Para resumirle, los cortes óseos van a ser, en la tibia 2, vamos a hacer un corte proximal, y el corte de la quilla, que es rotacional. En el fémur 3, uno el distal, otro el anteroposterior y rotacional, que es el mismo, y por último el de cajón para insertar la prótesis. Y por último en la patela, el tangencial y el posterior centrado de la misma. Ahora puede haber un orden diferente, hay cirujanos que prefieren realizar los cortes primero en el fémur y otro en la tibia. La idea de esta clase es ir paso a paso lo que voy yo haciendo en un reemplazo de rodilla, pero que sepan que se puede empezar por el fémur. Lo que sí no está discutido que lo último que se hace en realidad es la patela, dado que nosotros podemos debilitarlo y generar una fractura si nos dedicamos a ella antes
que a la tibia en el fémur. Por lo tanto, comencemos. Lo primero que debemos saber es el corte tibial. Lo hacemos con estas guías, hay diferentes guías, pero el objetivo de estas guías es hacer un corte bien perpendicular. Hay guías endomedulares y extramedulares. La mayoría de las cirugías que nosotros realizamos las hacemos con guía extramedular. Ver el centro del tobillo para guiarnos, y ahí hacemos un corte basándonos en el platillo tibial más sano a 10 milímetros, pero a veces cuando no hay tanto descenso se puede basar en el platillo medial más bajo, aproximadamente a 2 milímetros. Yo sugiero siempre colocar el estilo de la parte sana y basarme en una rodilla lo más resistente posible. En cuanto al perfil, no hay consenso del slope posterior que le podamos dar una prótesis, o sea, que no hay resultados más satisfactorios en 0, 3 o 7 grados. Por lo tanto, como ven en esta foto, podemos jugar hacia la tibia o hacia allá, que no nos va a dar un resultado diferente. Una vez cortada la tibia, vamos a hacer el corte femoral distal. El corte femoral distal se hace perpendicular al eje mecánico. Y eso se puede hacer con guías extramedulares o intramedulares. Antes, hace mucho, ahora unos 15, 20 años, no usamos estas guías endomedulares, usamos extramedular, y teníamos que marcar el centro de la cabeza del fémur para poder darle el valgo adecuado o el eje mecánico que nosotros queríamos. Actualmente estas guías son un poco más precisas, pero siempre recuerden que si hay una deformidad extraarticular en el fémur, tenemos que volver a la guía extramedular para dejar los 3, 5, 7 grados de valgo que queremos. Es muy importante el ingreso de la guía endomedular, dado que eso nos va a condicionar la colocación de la prótesis para externo e interno anterior o posterior. El punto preciso es a 12 milímetros anterior al techo del intercóndilo y 2 milímetros hacia medial, aproximadamente. Una vez colocada la guía, les voy a pasar a la siguiente, donde van a ver, no sé si están viendo la filmación, cómo ingresa. Esta es una triatlón, pero son todas similares. Ahí basamos anterior. Ahí ven cómo ingresa la guía endomedular y se posiciona en los cóndilos. Fíjense cómo están resecados ya los osteofitos para haber obtenido una liberación y extensión importante. Y vamos a medir para ver lo que vamos a resecar a distal en 3, 5, 7 grados del valgo que ustedes ya lo han elegido. Hacemos el corte con la sierra y ya tenemos el corte distal femoral realizado. Entonces tenemos que ya hicimos el corte proximal de la tibia y distal del fémur. Por lo tanto, ahora vamos a medir la brecha en extensión. Eso lo podemos hacer con estos steps o estos ladrillos o bloques o con unas pinzas como la que yo tengo para abrir el espacio. Y el objetivo de medir la brecha es que sea estable tanto medial como lateralmente. Ese es su objetivo. Este tipo de step trae la cánula en el medio y de paso que estamos estabilizando podemos ver el eje mecánico que hemos logrado con nuestro corte distal del fémur y proximal de la tibia. Ahora sí vamos al corte anteroposterior. El corte anteroposterior, si yo tengo que resumirle qué es lo importante, es que este corte nos va a dar el tamaño de la prótesis femoral que vamos a colocar, y el componente rotacional de este corte es muy importante porque nos va a condicionar el tracking patelar. Cuando nosotros vamos a hacer un corte anteroposterior y vemos de frente a la rodilla, podemos referenciarla por métodos que se basan en la interlínea anterior y posterior. Para hacerle más sencillo, eso depende de la empresa ortopédica que les vende la prótesis. Hay prótesis como la Génesis 2 que hace primero el corte anterior y después el distal, por lo tanto,
el corte anteroposterior va a estar referenciado por el primer corte y se va a referenciar desde anterior. Y ese es un defecto que tiene la prótesis génesis. Fíjense acá el defecto de la cortical anterior que tiene, lo que generaría una debilidad para una probable, o una debilidad por una fractura, ¿no es cierto? La mayoría de la industria se basa en los cóndilos posteriores. Y mientras nosotros hacemos el corte, vamos a medir la prótesis. Si nosotros tenemos dos componentes, siempre tratemos de colocar el componente más pequeño. Lo otro que decía es la alineación rotacional de fémur. Hay muchas técnicas para darle la real alineación rotatoria. Nosotros nos podemos ubicar con el eje epicondilio, los cóndilos posteriores, la línea de Wellside o la tensión ligamentaria. Yo prefiero el eje epicondilio porque es fácil de marcar los epicóndilos. A veces cuando no nos guiamos mucho, tenemos secuelas, podemos poner unos pines que nos marquen dónde están cada epicóndilo, trazar una línea que va entre esos dos epicóndilos para darle el componente rotacional. Si nosotros estamos medio en duda en aquellas rodillas que han tenido fracturas o que no nos podemos guiar bien, siempre nos equivoquemos hacia afuera y nunca hacia adentro, porque la rotación externa que da el componente va a compensar la constricción medial de la rodilla. Una vez que hicimos el corte anterior y posterior, volvemos a usar estos steps o bloques y volvemos a medir la brecha en flexión. Como dijimos anteriormente, nosotros queremos obtener dos brechas que sean exactamente iguales. Volvemos a medir, la ponemos en 90 grados y le damos varo-valgo. Si el varo-valgo, la rodilla es estable, no tocamos, y si vemos que se abre más hacia un lado o hacia el otro, vamos a volver a liberar las estructuras que antes dijimos para obtener esos dos rectángulos iguales que queremos obtener. Pero nos puede pasar que la brecha en flexión sea mayor. Si la brecha en flexión es mayor, recortamos fémur distal y ustedes se van a fijar en las guías que es hasta 4 milímetros, porque si cortamos más, la interlínea asciende mucho y vamos a tener que usar bloques en el componente femoral. Si la brecha de flexión es menor, quiere decir que no liberamos lo suficiente a posterior, colocaremos estas pinzas y volveremos a liberar la cápsula posterior para conseguir dos brechas exactamente iguales. Espero que esté siendo claro. Cuando termine la clase, ustedes me pueden preguntar antes que yo les pregunte a ustedes. Pero no es tan fácil la técnica, así que después que termine la clase, si me quieren preguntar, ahí vamos. Por último, el corte del cajón es solamente para centrar la prótesis. Acá vemos un tipo de corte, acá vimos otro tipo, son todas marcas diferentes, pero la idea del corte del cajón es centrar lateromedialmente a la rodilla. Siempre la prótesis se fundamenta en la parte externa más que en la parte interna porque podemos generar una fractura del cóndilo femoral interno. Una vez hechos los cortes oblicuos del cajón, vamos a ir a la rotación o al corte rotacional de la tibia, que es la colocación de la quilla. Yo lo pongo como un corte porque es sumamente importante, porque eso nos va a condicionar, junto con la rotación externa que le demos al fémur, el tracking o la movilidad femoropatelar y su estabilidad. Cuando nosotros tenemos que centrar la plantilla tibial, lo podemos hacer de tres maneras. Lo que yo utilizo generalmente es colocarla en 15 a 30 grados de rotación externa, pero podemos también utilizar la varilla endomedular, la varilla que va al segundo metatarsiano, o basarnos en la cortical anterior de la tibia. Yo prefiero colocar la primer punto que les puse, dejarlo en 15 a 30 grados de rotación al componente, y eso me va a dejar una prótesis, un componente tibial centrado con el componente femoral. Entonces, como resumen,
que les quede algo que es muy complicado, tratar de simplificarnos. Lo primero que hacemos es liberar, después hacemos el corte tibial en un nivel óptimo, después hacemos el corte femoral distal en 3, 5, 7 grados de valgo y medimos la brecha en extensión. Si está todo bien, seguimos. Si no está bien, corregimos. No avanzamos. Ponemos los steps, está estable, seguimos. No está estable, liberamos. Porque si no liberamos, vamos a tener consecuencias en los otros cortes. Por consiguiente, hacemos el corte femoral anteroposterior y rotacional, medimos la brecha en flexión, da estable, seguimos, no da estable, liberamos. Ese es el resumen de la técnica de la brecha que ustedes deben realizar en todas las rodillas, las cuales pueden operar. ¿Qué hay del componente patelar? El componente patelar, hay cirujanos que siempre la reemplazan, hay cirujanos que nunca la reemplazan y defienden a ultranza cada uno sus fundamentos. O hay cirujanos en el cual yo me defino que selecciono a quién paciente voy o no voy a reemplazar la patela. Y ahí juega un rol muy importante, qué tipo de pérdida de cartílago tenga, o sea, si está muy desgastada la rótula, me refiero, si hay una displasia patelofemoral, si hay un dolor patelofemoral previo a la cirugía, si es una paciente con arteria reumatoidea, yo siempre le reemplazo la patela, la edad del paciente, la altura, el peso, si la rótula está muy afinada, son todos factores que me van a condicionar a ver si la voy a sustituir o no la voy a sustituir. Ahora, si la sustituyo puedo tener complicaciones. Si no la sustituyo también puedo tener complicaciones. Si la sustituyo y me puede quedar una inestabilidad, esta es una luxación de un cura que operamos hace 10 años que se luxó la rótula, o se puede fracturar la rótula, o puede tener un aflojamiento del componente, un clunk que lo podemos solucionar por artroscopía, pero son todas complicaciones que se dan por reemplazar a la patela. Ahora, si no la reemplazo, ¿me salvo de todo? No. Yo he operado muchos pacientes que luego de no sustituir la patela tenían bastante dolor de rodilla al levantarse de una silla o subir una escalera y he tenido que reoperarles y colocarles un componente patelar. Por lo tanto, no podemos decir, ni les puedo sugerir reemplácenla siempre, reemplácenla nunca. Evalúen el paciente y actúen según el paciente. ¿Cuáles son las complicaciones de la RTR? Hemos tenido de todo, pero lo que les puedo dejar es lo importante de la TBP. Hay papers que reportan hasta un 65% de TBP sin profilaxis. Por lo tanto, actualmente un reemplazo de rodilla no puede ser realizada sin una profilaxis. El tipo de profilaxis está en discusión, pero la profilaxis siempre debe existir. Las complicaciones locales como la cicatrización de la herida o el retardo o la trasudación de la herida o la necrosis cutánea, o cuando usted tiene un abordaje previo y no se distanciaron lo suficiente, o las lesiones vasculares como cortar sin querer la lesión de la arteria poplitea o las geniculares, las parálisis del nervio popliteo que pueden estar en relación a cuando nosotros tenemos un valgo severo y ese nervio se va a elongar más de lo suficiente o se puede apretar por el manguito o la anestesia misma, nos puede generar una parálisis del nervio peroneo. Estas para mí son las complicaciones que yo les quiero dejar más porque son las complicaciones que tenemos en quirófano. Y yo las divido en extensión, en flexión o en recurvato. Las extensiones pueden ser simétricas y generalmente son debidas a que colocamos un step que sea angosto. Por lo tanto, esto lo vamos a suplantar con un step más grande. O sea, cuando ponemos el step, fijémonos que esté bien estable tanto en varo como en varo. Las asimétricas es porque no liberamos lo que debemos haber liberado, por lo tanto lo solucionamos liberando bien. Estas dos complicaciones en extensión son súper comunes y frecuentes y yo he tenido muchas de estas por no detenerme más tiempo a liberar.
Las complicaciones en flexión se suelen dar cuando nosotros tenemos dos prótesis para colocar y ponemos un componente femoral muy pequeño y resecamos mucho nuestros cóndilos posteriores y nos queda una inestabilidad. O en aquellas rodillas que tienen una contractura en flexión grosera y tenemos que ascender la interlínea. O habitualmente cuando esas rodillas que estaban muy en flexión y muy rígidas, las liberamos mucho y nos queda un gap en flexión bastante importante. Otras complicaciones son cuando nos aparece un recurvatum, y esto es más común en la artritis reumatoidea o cuando tenemos una parálisis neuromuscular que nos lleva a poner prótesis contraída porque no se puede solucionar el recurvatum de una manera sencilla. El recurvatum, digamos que es un enemigo de una prótesis de rodilla, por eso tenemos que estar preparados. Y cuando operamos una rodilla con un recurvatum importante, siempre hacer el corte distal más pequeño, tratemos de sacar lo menos posible de cóndilos anteriores, dado que esa rodilla va a ir al recurvatum y nosotros queremos dejarla en una semiflexión. Otra complicación es la movilidad inadecuada, y en esto me quedo un poco porque me convenzo más de los trabajos que hablan, que la movilidad que va a tener una prótesis de rodilla va a depender mucho de la movilidad que tenía previa a la cirugía. No es lo mismo que nosotros tengamos una rodilla artrósica con una movilidad de 0,130, que tengamos una rodilla artrósica con una movilidad de 20 a 60 grados. No querramos lograrlo. Esta es una rodilla de una paciente que yo operé jovencita, le puse una prótesis Optetrack, que en ese momento estaba muy de moda, y mi resultado fue excelente en la cirugía, y yo creí que le iba a restablecer la movilidad completa. Y fíjense a la derecha, esa es la movilidad de la paciente, nunca logró una movilidad más allá de 90 grados. Por lo tanto, es muy importante la motivación y la actitud del paciente y explicarle previamente que puede que no mueva más de lo que mueve en ese momento. No siempre es así, pero la mayoría de los trabajos no hablan que la movilidad postoperatoria de una prótesis va a depender un poco de la movilidad, un poco mucho, diría, de la movilidad previa. También podemos echarle la culpa al fisioterapeuta que debe estar ahí escuchándonos, o haber colocado una prótesis medio obsoleta, o podemos también haber errado en la colocación de los componentes. Pero si ponemos una prótesis bien, acordémonos de esto. El aflojamiento protésico depende mucho si colocamos bien o mal una prótesis, y de los cortes y de la alineación y de la liberación. Me quedo con esta radiografía que a mí me enseñó que después de cementar una prótesis, al año existe un micromovimiento y migración en la interfase cemento-hueso. Esto es real, y por eso yo habitualmente le pido radiografías hasta el año, y después le pido una por año, y he visto prótesis indoloras con cierta interfase que no han generado problemas. En cuanto a las fracturas, tenemos las fracturas intraoperatorias en aquellas rodillas complicadas, rígidas, y siempre tenemos que tener en nuestro arsenal clavijas y tornillos por las dudas generemos una fractura tanto en los platillos como en los cóndilos. Las fracturas por estrés son raras, y las fracturas por postoperatorias traumáticas generalmente son debido a la fotito que les mostré antes, que es cuando nosotros debilitamos la cortical anterior. Les dejo esta clasificación que me parece interesante, de aquellas fracturas no desplazadas que se pueden curar solas, aquellas fracturas desplazadas sin o con conminución que tenemos que trabajar en la fractura, y las grado 3, que son fracturas que tenemos que trabajar tanto en la fractura como en la prótesis. O sea, tenemos que no solamente solucionar la fractura, sino revisionar la prótesis. Osteolisis, hemos visto debris en las revisiones.
por respuesta inflamatoria, también se habla de una alergia a los metales, pero no es tan importante para esta clase. Rotura de los componentes, he visto realmente pocos y generalmente son traumáticos. Desgaste de los componentes, lo hemos visto en las revisiones por delaminación del polietileno. Lo más importante acá es cuando coloquen la prótesis, saquen todo el cemento remanente y los fragmentos de hueso que se introducen entre el polietileno y el metal, rayando el metal o delaminando el polietileno. Esto ya es un poquito más importante, yo le pongo evitar más que tratar, la verdad es un dolor de cabeza las complicaciones del aparato extensor. Yo creo que he tenido muy pocos casos de éxitos en tratamientos del aparato extensor luego de colocar la prótesis. Por lo tanto, les pongo esa palabra y recuérdenla. Tratemos de evitar lesionar el aparato extensor que de tratarlo, porque todos los resultados no son buenos. Siempre liberemos a medida de la inserción del tendón patelar, en su inserción en el TAT, para evitar que se avulsione. O podemos hacer, si vamos a la flexión máxima, una liberación del tendón del cuádriceps o una osteotomía del TAT. Pero sepan que es muy difícil solucionar un tendón patelar avulsionado o un tendón cuadricipital roto. Este es un paciente que yo operé y lo volví a revisionar hace poco, ustedes saben, el paciente Monina, y cuando me vino a ver con esta prótesis unicompartimental operada en el interior con una ruptura del tendón patelar. Yo cuando lo operé no encontré nada y cuando lo reconstruí realmente creía que esto era fantástico y me iba a encontrar con una rótula ascendida. Esta es la radiografía postoperatoria. La rótula no se movió de donde está. Este es el paciente preoperatorio, fíjense que no extendía, por eso lo operamos. Y en el postoperatorio, al 6º mes, el paciente flexionaba y extendía totalmente. Hace poco le hicimos una revisión de esa unicompartimental y fuimos un total, y el tendón cuadricipital no tenía las características que yo le había dejado. Por lo tanto, es muy importante la desvascularización de los tendones, tanto patelar y cuadricipital. No son iguales los resultados a largo plazo. Si tenemos pacientes que ya han realizado una osteotomía o una cirugía del aparato extensor, tengan mucho cuidado con estos tendones cuando vayan a hacer la cirugía. Complicaciones patelares, ya un poco hablamos de la subluxación y luxación con la rotación inadecuada del componente femoral tibial, eso ya se lo adelanté. Lo que es el clump patelar, la formación de un tejido fibroso, se puede solucionar con una artroscopía. Y el dolor inexplicable, lo han visto en el consultorio y lo van a seguir viendo, pacientes con rodillas, con prótesis de rodillas dolorosas. Es de difícil resolución. Yo siempre digo que, y lo he sacado de maestro mío, nunca ir a operar una rodilla dolorosa sin tener un diagnóstico previo. Rodilla dolorosa, descartar infección, algo neurodistrofia, alguna alergia, pero algo debe haber que genere ese dolor. No vamos a abordar ni a hacer una revisión sin saber qué es la patología que tenemos de base. Y por último, la artritis séptica, que no me parece una complicación, sino me parece una catástrofe. Tener una infección es más que un dolor de cabeza, es no dejarnos dormir, y yo la dividí en aguda y crónica, y muy poquitos los casos, yo diría un 20%, un 15% de las prótesis, que si las agarramos a tiempo las podemos salvar. Muchas prótesis que salvamos, que las agarramos en agudo, le hacemos toaleta, antibiótico, y el paciente anda, lo vemos posteriormente, 3, 4 años después, con la prótesis floja, y tenemos que hacer una revisión que creíamos que era séptica, en realidad es séptica. Bueno, esa es la clase. Vamos a hacer unos casos problemas, pero antes me gustaría, si tienen alguna pregunta, si quieren dejo de compartir pantalla. Y les pregunto a ustedes, ¿fue muy complicada? ¿Hay cosas que les surgen, preguntas?
abran sus micrófonos antes de entrar en los casos problemas y nos demos 10 minutitos para preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, una preguntita. Gino, te escucho. Pónganse la cara, me gusta verlo a la cara. Sáquense el coso, así los veo. Estaba con sueño, Daniel se acaba de levantar. Dale, Gino. Quería hacer una consulta cuando usted habla del recurvatum, que vi en varios lados que hablan que pacientes con recurvatum todos hacen prótesis contrañida. ¿A partir de qué valor considera que tiene el recurvatum el paciente más o menos? Yo creo que a partir de los 20 grados, Gino, no vas a ver mucho recurvatum en tu historia, pero si tenés un recurvatum, generalmente va a ser debido a una artritis reumatoidea o una patología neuromuscular de base. Y ese recurvatum, que aunque sea de 20 grados, vos cuando vayas a colocarle la prótesis, yo insisto en cortar muy poco a distal y dejar la prótesis en flexión, dejarla en 20 grados, porque vas a ver, y a mí me ha pasado, que esos recurvatum recuperan la extensión máxima. Y si vos la dejás en extensión, esa prótesis va a fallar al recurvatum seguro. O sea, para usted el recurvatum más de 20 grados no es indicación si es una prótesis contrañida. Yo a un recurvatum de más de 20 grados le pongo una prótesis contrañida. Doc, ¿Alguna ¿cómo pregunta está? más? ¿Dudas? Sí, José. Le quería preguntar sobre respecto a la medición del ángulo Q en estudios preoperatorios, ¿le cambian algo en la planificación o lo ve intraoperatorio? ¿Cómo está el aparato femoropatelar? Sí. No solamente el ángulo Q, yo lo que determino es si el paciente tiene una displasia patelofemoral o una patela luxada. Yo lo que quiero ver es el tracking roturiano que voy a lograr. Si tiene alterado el ángulo Q, yo sé que tengo que trabajar especialmente en la rotación del componente femoral y en la buena colocación de mi componente tibial para alinearlo. También voy a tener que trabajar en el componente de partes blandas de la parte lateral para liberarlo y centrar la patela. Gracias, doctor. ¿Alguna duda más? Sí. Les puedo preguntar algo, bueno, más que todo para los chicos, nosotros bueno, más o menos lo sabemos, pero ¿qué opinión nos da con respecto, tres preguntitas? Primero, el ácido tranexámico en cirugía de reemplazo articular, sí y no, y cuándo. Después el tema del demosuctor, sí o no y por qué, ¿qué opina usted, qué experiencia tiene? Y tercero, el uso de manguito, sí y no, y cuándo lo usa, si es que lo usa. Bueno, te respondo la segunda pregunta. Yo anteriormente siempre usé demosuctor y actualmente no uso más. ¿Por qué no uso más? Porque también está relacionada con las dos preguntas anteriores. Primero, porque es una comunicación con el exterior de una prótesis. Y segundo, que con el uso del tramexámico, nosotros hemos disminuido el sangrado postoperatorio. Ahora tenemos técnicas que sabemos que hace sangrar menos la rodilla. Hace más de 10 años, Cristian, nosotros poníamos nuestra prótesis de rodilla, sacábamos el manguito y cerrábamos. Es más, yo tuve posibilidad de asistir a otros países donde cerraban después de soltar el manguito, o sea, dejaban las rodillas, no le daban importancia al sangrado postoperatorio. Actualmente el uso del tramexámico ha evitado el sangrado postoperatorio, lo que hace innecesario el uso del hemosuctor. ¿Cuándo tener ojo con el ácido tramexámico? En aquellos pacientes que tienen coagulopatías, tener ojo porque puede generar más trombos. El uso del manguito no. Si usamos ácido tramexámico vamos a disminuir el sangrado. Hay un trabajo bastante lindo de uso de tramexámico con y sin manguito, y los resultados son iguales. ¿Qué obtenemos nosotros usando ácido tramexámico con o sin manguito? Si usamos hemostasia, tenemos una cirugía más prolija y aumentamos los riesgos de una probable parálisis del nervio ciático popliteo externo
y además tenemos que esperar por lo menos 10 minutos el sangrado. Cuando nosotros hacemos la cirugía sin manguito, el sangrado postoperatorio va a ser menor, porque ya hemos abordado la rodilla sin una expresión hemostática. ¿Se entendió la respuesta? Entonces, si vos me preguntás qué es lo óptimo para mí lo óptimo es no usar hemosuctor, para mí es siempre usar tranexámico a no ser que tenga coagulopatía, y el uso del manguito hemostático me da una cirugía más prolija. Pero si el paciente tiene riesgo o tiene un fémur corto, yo prefiero hacerla sin manguito. ¿Alguna otra preguntita? Andrés, yo Sí. tengo una pregunta. Si te remontaras al 2019, tomando un año completo, ¿cuántas prótesis de rodilla tuviste que hacer intraoperatorio? Una osteosíntesis, porque tuviste un percance con un platillo o con un cóndilo femoral. En el 2019 nosotros tuvimos 2 casos. Está bien. Uno, La pregunta sería cuando, si lo pueden llevar a una estadística eso. ¿En serio? ¿Existe un porcentaje? Yo me considero entre los cirujanos de rodilla, si yo tendría que decir con poca, moderada o gran experiencia, me considero un cirujano de poca experiencia, porque mi casuística llega a las 50, 60 prótesis por año. En mi casuística no vemos tantas fracturas y depende mucho eso de las artrosis con deformaciones que operamos y las artritis reumatoideas. Las complicaciones que vos decís se dan mucho dependiente de la deformación que tenga previamente la rodilla. Y está muy en relación del equipo quirúrgico. Tiene que ser, cuando nosotros tenemos un mismo equipo quirúrgico, hay menos complicaciones. Aunque no crean, la colocación de las palancas ha sido nuestra mayor causa de fracturas. Por lo tanto, el cuidado y el ayudante, la colocación de la palanca es muy importante. Si te tengo que decir, es baja la frecuencia de fracturas intraoperatorias. Nosotros hemos tenido en el 2019 una o 2. Sí o sí, cuando haces el pedido de una prótesis, haces el pedido de una osteosíntesis, o esa osteosíntesis es lo que vos tenés guardado en una caja para salir del problema. No, tengo yo guardado una caja osteosíntesis de tornillos de esponjosa de 6,5, clavijas y demás para resolver. En el alta, Clexane o Xarelto. Nosotros usamos Clexane. Me parece, yo leí un trabajo hace poco que los estudios con Xarelto, vía oral, son más efectivos en los reemplazos totales de cadera que los de rodilla, por eso yo uso Clexane. Pero vio, Doc, que ahora muchos que no tienen factor de riesgo le dan aspirina solamente. Obviamente también depende de cada uno, pero muchos trabajos veo que le dan solamente, sobre todo en cadera, si no tiene factor de riesgo, directamente aspirina. Pero bueno, Gino, vos sabés que esto es algo importante lo que voy a decir, porque yo me actualicé mucho a partir de que el precio del Clexane subió mucho, entonces me pidieron averiguar un poco si podía bajar los costos. Y está debatido mundialmente. En Estados Unidos se está volviendo la aspirina. Pero si yo te pongo un paciente a operar a vos, obeso, con varices, y te digo poner la aspirina postoperatoria, estando acostumbrado a heparina de bajo peso molecular, es muy difícil cambiar tu protocolo. Se podría hacer e ir cambiando basándonos en cirujanos que hacen más de 100 rodillas por año. Por eso te dije que no es un consenso utilizar uno u otro anticoagulante. Nosotros utilizamos el Clexane. No quiere decir que la aspirina esté bien usada, no quiere decir que las otras heparinas de bajo peso estén bien usadas. En nuestra casuística, el Clexane es nuestro caballito de batalla.
¿sí? ¿Le Bueno, puedo hacer, sí, una pregunta más o estamos medio tarde? No, yo después tengo unos casitos problemas, así que pregunta a Cristian No, para ver para lo, saber. lo que le quiero preguntar es más que todo con el trabajo que estamos por empezar a hacer con Berti, de la parte de atrofia muscular, que sí ha tenido casos que la prótesis salió todo espectacular, que usted ve la placa, quedó bien alineado, todo espectacular, pero el paciente anda mal o con un poquito de dolor y se lo puede atribuir a la hipotrofia que genera en el cuádriceps, hace dolor. ¿Ha notado que los pacientes tienen mucha hipotrofia de cuádriceps? Mira, si yo te tengo que responder, Cristian, me tengo que basar en la primera diapositiva, en la segunda que puse, que es la charla previa al paciente. Vos cuando estás frente al paciente, ya vas dilucidando si es un paciente colaborador, si es un paciente que va a mover, si es un paciente que te va a colaborar con el postoperatorio, si es un paciente miedoso. Ahora, la cirugía de reemplazo de rodilla es una cirugía que camina el otro día, Cristian, que se afecta al aparato extensor, pero que uno lo puede rehabilitar rápidamente. Yo le echaría más la culpa al abordaje, cuando nosotros tenemos que extender nuestro abordaje o tenemos que hacer un gesto en el cuádriceps, vemos más debilidad de cuádriceps. Puedo responderte que es multifactorial. Si yo te tengo que decir, qué sé yo, hoy controlamos una paciente que lleva un medio operada y tiene 120 grados de flexión y casi no se nota la diferencia del trofismo del cuádriceps. Depende mucho del paciente, Cristian, y del abordaje que nosotros realizamos en el aparato extensor. No, bárbaro, le comentaba porque el último trabajo que salió ahora 220, que queremos empezar a hacer con Fabri, pero en cruzados, es que nombra que los pacientes está hecho sobre reemplazo de rodillas. Una semana antes de la cirugía y 2 semanas después de la cirugía le administran en 3 dosis, es decir, 9 gramos por día, aminoácidos esenciales, ¿sí? Para combatir el catabolismo muscular, y salió significativa la diferencia y que anduvieron mucho mejor los pacientes a nivel de lo que es movilidad y trofismo muscular y demás. Eso estamos viendo ahora, investigando para empezar a hacerlo en cruzado, sobre todo. Es muy bueno, pero me acabas de decir que le dan anabólicos. Yo te voy a dar una historia que tengo No, aminoácidos esenciales. aminoácidos esenciales. Yo Sí, creía que el daban. amino 4500 de N-Sport, que tiene lisina, isoleucina, valina, que son totalmente, que no le hace nada al cuerpo, no es nocivo, y andan mucho mejor, los pacientes recuperan el trofismo más rápido. Después se lo voy a mostrar. La idea es empezar a hacerlo en cruzado, porque está el trabajo hecho sobre prótesis y ya le vamos a presentar el protocolo. Tendríamos que hacerlo Pero está muy bueno el con trabajo. un grupo ciego y otro grupo para Es ver. que es doble ciego, randomizado y demás, y bueno, intervendría en lo que es todo lo que es nutrición también, y por el tema de los pliegues antropométricos. Pero bueno, ya lo vamos a hacer eso en cruzado mejor. Ok. Díganos. Bueno, voy a compartir pantalla si nadie tiene otra pregunta y les voy a preguntar a ustedes.